Y ya que hablamos de enmiendas de la Constitución estadounidense y que estoy reporteado, quiero recordar a toda la audiencia que una de esas enmiendas, posterior a la guerra de secesión en Estados Unidos, estableció que la deuda contraída por autoridad ilegítima no será reconocida por el gobierno federal. Bueno, eso que se llama deuda odiosa refería a dos aspectos: tanto la deuda contraída por los estados confederados que se alzaron en actitud secesionista respecto de la Unión, y también respecto de la deuda con España contraída por el gobierno de Cuba. El gobierno sometido por Estados Unidos, bueno, yo no, la deuda con España, olvídense, ¿no? Es una deuda ilegítima. Y quiero recordar que antes de esa valiosa inclusión en la Constitución estadounidense por una enmienda, el gobierno del protectorado del Perú del general San Martín, 1821, estableció que la deuda legítima contraída con España en beneficio del pueblo del Perú sería respetada, pero aquella deuda que hubiera sido destinada a sojuzgar al pueblo peruano o a otros pueblos del continente americano sería repudiada y por tanto ilegítima. Bueno, como vemos, el libertador general San Martín tenía la cabeza y otros atributos bien puestos, y dictó esa resolución. Lo comentaba el otro día en la reunión de gobernadores Rodríguez Sá, justamente, ¿no? Esto ha sido un descubrimiento del doctor Jorge Cholvi, que leyó actas del ayuntamiento y del protectorado en el Perú, y ahí encontró esta resolución del general San Martín, que él ha divulgado y que yo estoy reproduciendo, y creo que, repito, es un antecedente valiosísimo. Y si alguna vez citamos la Constitución de Estados Unidos, lo mejor que podríamos citar es esa enmienda, la 14, que es la que establece que la deuda contraída por autoridad ilegítima debe ser repudiada. Y cuando digo esto, estoy pensando que toda la deuda externa que contrajo Mauricio Macri, y en particular, y con más énfasis, la que contrajo con el Fondo Monetario Internacional, fue violando el deber de obediencia a la supremacía constitucional, porque tanto en uno como en otro caso debió requerirse el pronunciamiento previo del Congreso de la Nación, porque la reforma constitucional del año 94 fue tajante, clara y ampliamente mayoritaria en cuanto a que el contraer empréstito sobre el crédito de la nación y el proceder al arreglo de la deuda pública interna y externa es competencia del Congreso, no delegable, tal como dice el artículo 76 de la Constitución, y que aquella invocación que se hizo bajo el gobierno Macri de la ley 24651 de administración financiera, que era del año 92, había caducado en el plazo que dispuso una resolución, una cláusula transitoria de la Constitución Nacional que fijó que esos poderes caducaban a los 5 años. Bueno, específicamente con lo que hace a la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, le compete al Congreso aprobar o desechar por ambas cámaras los tratados concluidos por el Poder Ejecutivo Nacional con estados extranjeros, con organismos internacionales, claro, y los concordatos con la Santa Sede. Bueno, ahí vamos de nuevo, Eduardo, a la movilización popular, ¿no? Porque estos planteos se han hecho, pero bueno, necesitamos la calle. Jurídicamente solamente lo hemos hecho los que hicimos una presentación, hemos puesto el énfasis en el aspecto constitucional, porque lo que es hasta acá, todos se ponen a decir y a pensar, los economistas en particular, que se violó el estatuto del Fondo Monetario Internacional cuando se otorgó ese préstamo. A lo cual digo, sí señor,
se violó el estatuto, efectivamente, cláusulas 5 y 6 del estatuto del Fondo Monetario. Pero, queridos economistas, lean la Constitución, porque lo que más se violó es el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, y cuya sanción está establecida en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, sí, es que los actos del Poder Ejecutivo pretendiendo ejercer potestades legislarantes son nulos, de nulidad absoluta e insanable. Eso es lo que hay que decir y es lo que hay que sostener, porque esa es nuestra Constitución. Esa es una respuesta entonces a lo que Alberto Fernández le respondió a Rodríguez Sá en la reunión de gobernadores del miércoles pasado, hace una semana, cuando le dijo: querido Rodríguez Sá, Macri fue elegido democráticamente, por lo tanto la deuda es legítima. Eso no se sostiene en derecho. Eso no se sostiene en derecho, porque la deuda fue contraída por una autoridad con legitimidad de origen, pero violentando las incumbencias constitucionales. Y eso no es legítimo, ni aquí ni en ninguna parte. Y desafío a todo jurista, economista, político, que quiera hacer un debate público sobre esto. Me ofrezco para debatir, a ver quién me desmiente lo que dice el 75, inciso 22, y el 99, inciso 3 de la Constitución. Y es muy interesante, a ver, porque esto no es solamente un tema de debate público, sino del futuro de la patria. Ahora me pregunto qué se estará discutiendo en la Universidad de Derecho, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde enseña Alberto Fernández, en otras universidades. Bueno, yo también enseño en esta universidad, sí, y soy profesor titular consultor. Y vuelvo a decir que ofrezco, porque sé que nos van a dar eso, el salón de actos de la Facultad de Derecho, para que debatamos y escuchar las palabras del funcionario que fuere, o del constitucionalista, o del profesor, o del abogado empresario que quiera venir a discutir esto. Sí. Me ofrezco a ese debate televisado por la televisión pública, para que sea lo más neutral, o por todos los canales que quieran venir, para poder ilustrar al pueblo de la nación argentina sobre qué es lo que dice nuestra Constitución Nacional, que, lo repito una vez más, no está para ornamentar la vitrina institucional, sino que está para ser cumplida, y quienes más deber de obediencia tienen hacia esa supremacía constitucional son los integrantes de los tres poderes del gobierno federal. Muy bueno. Gracias, Eduardo Barcesá, te mandamos un fuerte abrazo y esperemos que este debate se pueda hacer. Esto también es un teléfono para las agrupaciones estudiantiles, de no docentes, de docentes, para la vida política, digo, de esa facultad sobre todo donde vos das clase, Alberto Fernández también da clase, y bueno, muchos sectores políticos también están representados allí, así que qué interesante sería que se pueda desarrollar y esperemos que la movilización popular ponga esto en eje, porque cuando uno repasa la reunión de gobernadores, todos hablaban de el informe del fondo sobre el propio fondo, y no el eje que estás planteando, que me parece que es central, que es ver qué se hizo con la Constitución argentina. Correcto, ese es el eje central. Lo otro es para decir, como decimos, a mayor abundamiento, que también se quebró el estatuto del Fondo Monetario. Pero, por favor, primero prestémosle atención a la Constitución Nacional. Bien. Y si alguno dice el derecho internacional, y con esto termino, en el derecho internacional también la Convención sobre Vigencia de los Tratados prevé expresamente en sus artículos 46 y 47 que no se pueden aceptar tratados que violen normas esenciales de los estados participantes. Y no hay nada más esencial, norma más esencial que la Constitución Nacional en el caso. Eduardo, se está convocando el 1 de febrero a una concentración, a movilizar frente al llamado Palacio de Justicia, ¿no? Ahí ya sí, correcto. Se da cuenta en cómo todavía se entiende, ¿no? En el siglo XXI que hay ciertos poderes casi o cuasi monárquicos. Monárquicos, sí, monárquicos. Sí. ¿Cómo estás viendo el tema judicial? Habló el presidente de la Nación estos días en una radio. Habló del tema, diagnosticó el problema del Poder Judicial,
Habló, por ejemplo, del caso Milagro Sala, que ahora se van a cumplir en marzo 2 años de tener la causa de Milagro encajonada, y ahora en apenas unos días se cumplen 6 años de Milagro Sala presa política. ¿Por dónde entrarle a la discusión? ¿Cuál es el meollo? ¿Cuál es el quid de la cuestión en el tema Poder Judicial en la Argentina hoy? Bueno, el kit de la cuestión es efectivamente la cabeza del Poder Judicial. Y como secuela de esa cabeza, la existencia de Comodoro Pi con la integración que tiene y las tropelías institucionales que cometen uno y otro, ¿no? Bueno, lamentablemente comenzó el intento de reformar y democratizar la justicia por este gobierno, por el lado de diluir el poder de Comodoro Pi, lo cual es una iniciativa correcta, pero entiendo, y así lo manifesté oportunamente, no es que lo diga ahora, que debió haberse comenzado por la cabeza del Poder Judicial, claro. Esto es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que a partir de ahí todas las otras reformas encontraran una integración y funcionalidad de la Corte Suprema que sea distinto a lo que tenemos ahora, que ha sido un elemento de encubrimiento o de convalidación de todo lo que denominamos lawfare, es decir, la guerra o persecución judicial. Bueno, nuestra idea sobre la Corte Suprema, la hemos manifestado siempre, es de modificar no solamente el número, sino su funcionalidad. Concretamente, una Corte de 15 miembros dividida en 5 salas por áreas temáticas, 3 miembros cada sala, y que una de esas salas tenga a cargo el control de constitucionalidad y de convencionalidad, que sería la tarea específica de una Corte Suprema, no existiendo un tribunal constitucional, ¿no? Entonces, esto se puede hacer por ley de la nación, no hace falta una reforma constitucional. La modificación que propondríamos para el mejor funcionamiento, para que sea un órgano republicano y no monárquico, es derogar el artículo 280 del Código de Procedimiento, que es eso que autoriza a la Corte a rechazar los recursos extraordinarios sin dar fundamentos, porque si a todos los jueces de la nación y de las provincias se les exige fundar en derecho su pronunciamiento, la Corte Suprema no puede estar ajena a esa exigencia de un gobierno republicano. Entonces, terminar con ese cliché del artículo 280, que es con el que se rechaza más del 85% de las quejas que llegan a la Corte Suprema vía recurso extraordinario, ¿no? Claro. Ahora, Eduardo, la encerrona es que en el Congreso no parecieran estar los acuerdos como para poder avanzar en el sentido que vos... Yo diría que hasta no se podría avanzar en la discusión, porque la oposición lo podría trabar. No sé tampoco en el Senado cómo actuarían las provincias. ¿Hay una encerrona ahí? Bueno, el tema es así. Si uno va a medir, antes de tomar una iniciativa, todos los inconvenientes, obstáculos, la correlación de fuerzas, como se dice, uno nunca haría nada, porque siempre va a encontrar algún óbice para que esto vaya, por decirlo así, sobre ruedas. Pero a esto hay que agregarle, además de la iniciativa institucional, que me permito concluirla, previo a responder lo que vos decís, concluirla diciendo que la otra reforma, la funcionalidad que propongo de la Corte Suprema, además de la supresión de ese atributo monárquico de rechazar sin fundamento recursos extraordinarios, la de fijarle plazos para el funcionamiento. Claro. Porque las partes y los jueces tenemos plazos, y para las partes se les dicen todos los pronunciamientos, los plazos son fatales y perentorios. Y bueno, con esa misma terminología querríamos ponerle también a los jueces de la Corte, los plazos son fatales y perentorios. Generosos, sí, para comprender la complejidad de lo que llega a la Corte, pero fatales y perentorios igual que para todos. Basta de poderes monárquicos. Bien. Y después de eso, y ya yendo a
respuesta a lo que vos decís, bueno, pero ¿qué va a pasar en el Congreso si no tenemos la composición y la disponibilidad? Entonces viene lo otro, que es la movilización popular. La movilización popular tiene que hacerse cargo de estas iniciativas y reunirse, como lo ha propuesto inicialmente, ante el Palacio de Justicia el 1 de febrero para repudiar las actitudes y pronunciamientos de la Corte Suprema que son manifiestamente contrarios al derecho y que lesionan la calidad del Estado de Derecho en la Argentina. Esta es una primera manifestación. Es cierto que tenemos situación de pandemia y que esto debilita la movilización popular, pero es muy probable que en 2 o 3 meses haya que hacer otra movilización, pero ante el Congreso de la Nación, cuando tenga un proyecto en concreto presentado, sea por un diputado, sea por un senador o por el Poder Ejecutivo Nacional, todos están habilitados para hacerlo, proponiendo la modificación del número y funcionalidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, esto se estuvo debatiendo, Eduardo, y de hecho la comisión de expertos que convocó el gobierno para la reforma judicial también incluía el capítulo Corte Suprema de Justicia. ¿Qué evaluación haces de lo que se hicieron en estos 2 años, teniendo en cuenta que la reforma judicial y también la denuncia del lawfare fue parte de la campaña electoral del 2019? Hasta aquí lo único positivo es lo que han resuelto algunos tribunales orales en lo criminal y correccional federal, caso por ejemplo la sentencia sobre la causa de memorándum con Irán, la causa de Otesur y de los sauces. Previsiblemente habrá también pronunciamientos ajustados a derecho en lo de obra pública, la causa del dólar futuro. Estos son los diría yo, los destellos jurídicos que se han producido en estos 2 años, no por mérito de una iniciativa de los poderes políticos, sino por la racionalidad tanto del discurso jurídico como de las prácticas jurisdiccionales que exhibieron estos tribunales independientes, ¿no? Sí. Bueno, lógicamente que esto es un segmento, pero no podemos esperar, no lo resiste el Estado de Derecho, esperar a que todo esto que empieza desde abajo modifique la cabeza del Poder Judicial de la Nación. La cabeza del Poder Judicial de la Nación ya ha acreditado, tanto durante los años de gobierno del macrismo como bajo su permanencia en el actual Estado de Derecho, ha demostrado su falta de compromiso con este Estado de Derecho y su quiebre al deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional. Entonces, hay que empezar por allí. En cuanto a la comisión de notables que designó de inicio el presidente Alberto Fernández, emitió dictámenes que yo diría contrapuestos. No digo contrapuestos en el sentido de que sean totalmente incompatibles, sino que algunos proponían generar tribunales de casación intermedios. Claro. Yo preferiría que en la Corte sea que la que en los temas de lo civil y comercial, lo penal, lo contencioso administrativo, tributario y lo laboral y seguridad social, lo resuelva la Corte, porque si no es crear instancias intermedias que de todas maneras van a convocar siempre a una revisión de la Corte Suprema, prolongando más lo que ya es el martirologio de los plazos, del proceso judicial, claro, de los plazos. Entonces, ahora, tomando la propuesta quedó clara y hay que ver después cómo se dirimen, ¿no?, las propuestas, pero el caso de Néstor Kirchner, ¿tiene comparación cuando Néstor enfrenta esa corte del menemismo de mayoría automática? Bueno, yo creo que lo que se hizo el presidente Néstor Kirchner fue extraordinario en el sentido de democratizar
la designación o la propuesta de designación de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y después. Me parece que esto es un ejemplo de cómo se puede mejorar la calidad republicana del Poder Judicial. Ahora, si me preguntan, ¿y cómo haríamos para tener un poder judicial que sea representativo y republicano, como lo dice el artículo 1 de la Constitución? Bueno, ahí hay que ir a necesariamente, y comparto en esto con Zaffaroni y con Cholvi la misma postura, hay que ir necesariamente a una reforma constitucional que no solamente tiene que abarcar ese aspecto de democratizar el poder judicial y hacerlo republicano y representativo, sino que tiene que abordar la modificación de la parte dogmática de la Constitución, porque este modelo político-económico de 1853 es totalmente obsoleto para las exigencias de la actualidad, ¿no? Siempre me acuerdo, Eduardo, de un concepto que vos planteabas de que en el preámbulo, cuando dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, ahí había que hacer una modificación, ¿no? Vos planteabas... Bueno, ese es el artículo 22 de la Constitución, no el preámbulo, pero lo que vos decís es correcto. Es decir, efectivamente, esa visión de que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, es parte de esa estructura derivada de haberse acoplado a la concepción de los padres de la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Filadelfia de 1787, que por supuesto se cuidó muy bien de afianzar quién gobierna y cómo se gobierna, pero no puso un solo derecho ni una sola garantía para los habitantes. Esos derechos y garantías fueron arrancados por luchas populares que llevaron a las enmiendas en la Constitución estadounidense. Gracias, Eduardo. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Eduardo Barcesat.